Hola, ¿qué tal? Somos estudiantes de la institución educativa Santa Magdalena del quinto grado B. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo impactaron las dictaduras latinoamericanas en la democracia del Perú actual. Para comprenderlo, debemos mirar a América Latina durante la Guerra Fría, el Perú previo al gobierno militar, el docenio militar desde 1968 a 1980, la crisis de los años 80 y transición democrática, y algunas lecciones para la democracia actual, donde todo esto fue una época marcada por la inestabilidad política, los golpes de Estado y las dictaduras militares. Para comenzar, primero hablaremos sobre las dictaduras en América Latina durante la Guerra Fría. En las décadas de 1960, 70 y 80, varios países latinoamericanos fueron escenario de dictaduras militares. En Chile, el golpe de 1973, liderado por Augusto Pinochet, derrocó al gobierno de Salvador Allende. En Argentina, la Junta Militar impuso el llamado Proceso de Reorganización Nacional desde 1976, que dejó miles de desaparecidos. En Uruguay, el régimen militar controló la vida política y social desde 1973, limitando las libertades más básicas. Lo mismo ocurrió en Brasil, Paraguay y otros países de la región. Las causas de estas dictaduras fueron en gran parte comunes: la influencia de Estados Unidos, que apoyaba regímenes militares como parte de su estrategia contra el comunismo, las tensiones ideológicas propias de la Guerra Fría y las crisis internas económicas, sociales y políticas que debilitaban a los gobiernos democráticos. Las consecuencias fueron devastadoras: censuras, represión sistemática, desapariciones forzadas, torturas y exilios masivos de ciudadanos y líderes políticos. A la par, se implementaron modelos económicos neoliberales que generaron desigualdades profundas y marcaron el rumbo de la región hasta hoy. El golpe militar de 1968 en Perú se abrió paso debido a una combinación de factores: una crisis del sistema de partidos políticos que generó ingobernabilidad, un profundo descontento social, provocando por la desigualdad y el malestar con la oligarquía, y un contexto de violencia guerrillera en los años 60 que evidenciaban la incapacidad del sistema para responder a las demandas populares. La debilidad del gobierno civil personificaban en el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry, y la inefectiva convivencia bipartidista creó un vacío de poder que fue aprovechado por las Fuerzas Armadas. La convivencia permitió estabilidad, pero sin cambio social profundo. El gobierno de Belaúnde buscó modernizar el país, que fue bloqueado por el Congreso y no resolvió los demás campesinas. Esto generó el surgimiento de guerrillas inspiradas en Cuba, que aunque fracasaron militarmente, revelaron la crisis estructural del Perú de los 60. La crisis del sistema de partido ocurre cuando los partidos políticos pierden legitimidad y representatividad, ya que la población los percibe como corruptos, débiles o alejados de las necesidades. Esto genera descontento social que se expresa en protesta, rechazo a la política tradicional y desconfianza en las instituciones. La falta de partidos sólidos provocó estabilidad y abre paso a los líderes populistas o movimientos sociales que buscaban llenar este vacío. El camino hacia un golpe militar se abrió porque los partidos estaban en crisis, no representaban a la población y había mucho descontento social en la pobreza, las desigualdades y la corrupción al no encontrar soluciones de la democracia. La Fuerza Armada aprovecharon la debilidad del sistema político para intervenir y tomar el poder. El docenio militar entre 1968 hasta 1980. Entre 1968 y 1980, el Perú vivió el docenio militar, un periodo de grandes promesas y profundas contradicciones. El general Juan Velasco Alvarado asumió el poder en 1968 y lanzó reformas estructurales. Reforma agraria, el cual buscó acabar con el latifundio y devolver la tierra a los campesinos. Nacionalización de recursos como el petróleo y la minería para fortalecer la soberanía del país. Reformas en educación y medios, con el objetivo de democratizar la información y revalorizar la cultura andina. El ideal era construir un Perú nuevo y justo y soberano,
Pero la realidad fue distinta. Muchas cooperativas agrícolas e industriales estatales fueron mal administradas. La crisis económica se profundizó y bajó Morales Bermúdez. Las promesas reformistas dieron paso a la represión y a la pérdida de derechos. El contraste entre los idealistas de justicia social y las consecuencias reales marcó este periodo, de la esperanza de los cambios al desencanto de la crisis y el autoritarismo. El docenio militar nos deja una lección en la cual las reformas no pueden imponerse solo con poder, deben ir de la mano con la participación ciudadana y una economía sólida para que la justicia social sea sostenible. ¿Sabías que, tras la democracia, el país enfrentó desigualdad y debilidad institucional? Lo que sembró desconfianza y violencia. Este contexto nos ayudó a entender por qué surgieron años de confrontación y de complicadas decisiones económicas. Las causas del conflicto son estructurales, muchas desigualdades entre ciudades y comunidades rurales, servicios básicos insuficientes y una seguridad débil. Los movimientos insurgentes encontraron apoyo entre quienes se sentían olvidados, mientras las respuestas estaban provocando violaciones a derechos humanos y crecer la desconfianza y la violencia. Recuerdo que la crisis económica de los 80 intensificaron el daño, puesto que hubo deuda externa, hiperinflación y gastos públicos sin ingresos estables. La inversión cayó, la informalidad aumentó y la economía quedó expuesta a choques internacionales, alimentando el malestar social que alimentó un ciclo de conflicto. Sí, y las consecuencias políticas fueron profundas, legitimidad del Estado erosionada, demandas de verdad y reparación de reformas en seguridad y justicia. La participación cívica se identificó y surgieron mecanismos para rendir cuentas, aunque persistió la desconfianza. Me parece asombroso cómo en lo social y económicamente hubo desplazamientos, traumas y tensiones regionales. La economía sufrió recesión, la inversión se contrajo y los servicios se reorientaron hacia seguridad y reconstrucción. Las lecciones apuntan a políticas públicas sostenibles y protección de derechos para evitar repetirla. Y para cerrar, recordar que este periodo nos ayuda a defender la democracia y la economía con justicia. Cada uno puede contribuir, vigilar a las autoridades y exigir transparencia, defender los derechos humanos y aplicar las lecciones. Construiremos un país más estable y equitativo. Este podcast explora cómo las dictaduras en América Latina marcaron la historia reciente, desde golpes de Estado y censura hasta las resistencias ciudadanas y las complejas dinámicas de poder en Chile, Argentina y Uruguay. Analiza las causas, las consecuencias y las lecciones para la democracia actual, invitando a recordar el pasado para construir un futuro más consciente, justo y participativo.